Hola, bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a tratar la figura de una santa que ya estuvo presente en otro de los episodios de Vidas Apasionantes. Hablamos de la madre de uno de los santos más importantes de la Iglesia, que era San Agustín. Efectivamente, hablamos de Santa Mónica. Bien, además de ser madre de San Agustín, porque lógicamente, como ya sabréis, no todas las madres de santos, ni mucho menos, también llegan a la santidad, pues las confesiones que escribió San Agustín reflejaron lo que fue la vida de su madre, una mujer apasionada, una mujer devota y piadosa. Por tanto, bueno, pues con esto y luego que posteriormente a su muerte, pues mucha gente le rezaba y también se convertía gracias a la vida, ¿no?, y a la santidad de esta mujer, pues también fue nombrada santa por la Iglesia Católica. Vamos a ver algunos aspectos biográficos suyos y obviamente va a haber mucha relación y mucho nexo con lo que comentamos en aquel episodio de la vida de San Agustín. Por tanto, también si queréis volver a escucharlo o rescatarlo, pues también lo tenéis ahí en el repositorio. Pues, pero también aspectos propios de la vida de esta mujer y bueno, veremos a ver por qué fue nombrada santa, ¿no? Comenzamos. Bien, Santa Mónica de Tagaste vivió en el siglo IV. Ella nace en el año 322 en pues, esta región de Tagaste, en el norte de África, muy cerca, a unos 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cartago. Bien, pues en una familia que estaba bastante bien posicionada, no era súper rica, tampoco súper pobre, una familia de bien, ¿no? Y en esta familia la educación corrió a cargo de la criada, una criada que era cristiana, devota también, que educó a Mónica en este cristianismo bastante puro. Bien, pues lo que, lo que sucedió a lo largo de su infancia es eso, ¿no? Que esta criada educó a Mónica, pues eso, en un cristianismo bastante asentado y además también en tratar de educarla, ¿no? Cosa que también para las mujeres de la época no era lo habitual. Pero bueno, por ejemplo, se cuenta un ejemplo, ¿no?, de la educación que le dio esta criada, que era que entre horas no les dejaban beber a los hijos de esta familia, ¿no? Y bueno, pues con un calor que debía hacer en esa época, además, en el norte de África, pues era, ¿no?, bastante, no sé, una educación también en el sufrimiento, parece, ¿no? Al parecer, Mónica luego, al principio sí hacía caso y luego se escabullía, porque la criada decía que esto les incitaba, con el calor, a beber entre horas y a beber alcohol, ¿no? Y eso que les iba a llevar por el mal camino. Al parecer, Mónica le hizo caso en los primeros años y luego se supone que, pues, entre horas iba también y bebía un vaso de vino, hasta que, al parecer, en un momento determinado, eh, pues iba por la calle con el vaso de vino o la debieron ver mientras bebía o no tal, y entonces un hombre la llamó borracha y en ese momento al parecer eso le sorprendió mucho, le impactó y no, desde ese momento ya, bueno, pues hizo un cambio muy grande en ese aspecto, ¿no? Eso es una de las cosas que se cuentan de este episodio, de esta época. La casaron muy joven, como a la mayoría de mujeres de esta época, que además obviamente eran matrimonios concertados, el amor aquí no se entendía, y con un hombre más mayor que ella, que se llamaba Patricio. Este hombre era, además de pagano, cosa que a ella no le gustaba, claro, eh, es cierto que era un buen hombre y era trabajador, pero tenía tendencia bueno, pues a irritarse con facilidad, a la ira y a enfadarse, ¿no? Y además también adúltero. Por tanto, Mónica soportó este matrimonio de adulterio y de no violencia física, porque nunca llegó a ejercer violencia física sobre ella, pero sí de los brotes de ira de su marido, ¿no? Es curioso porque además en la época y en la sociedad en la que vivían, ¿no?, además el norte de África concretamente, pues al parecer había un ambiente bastante evidente de violencia.
y las esposas, amigas suyas, ¿no? Con las que se juntaba, pues en ese momento, vecinas, ¿no? O amigas, le preguntaban, ¿cómo puede ser que que tu marido tenga fama de ser el más violento de la zona, de la región? Porque al parecer eso era conocido por sus enfados y sus brotes de ira, y sin embargo nunca te haya pegado. Y entonces Mónica explicaba que, bueno, pues para enfadarse siempre hacían falta dos personas. Entonces, si su marido en ese momento tenía un brote de mal genio y de enfado y de ira, ella trataba de hacer justamente lo contrario y de estar de especialmente buen humor, buen genio, para contrarrestar un poquillo, ¿no? Eso hacía que su marido se calmara y, bueno, pues eso, año tras año, su marido la iba comprendiendo un poco más, aunque ella, bueno, pues obviamente le costó mucho, ¿no? Todo este proceso. Es curioso porque su marido se convirtió al cristianismo al final de su vida, de hecho murió un año después de convertirse, ¿no? Incluso se ganó a su suegra, que también al parecer tenía fama de bastante dura y bastante, ¿no? Y también al parecer la convirtió, ¿no? Cosa que, bueno, pues parece que Mónica eh, tenía una presencia importante, ¿no? Bajo ese halo de humildad, ¿no? Y de sencillez. Bien, pues esta relación con su marido va a ser una de las causas, ¿no? Evidentes de su proceso de santidad, por la paciencia, por el querer siempre que su marido fuera por el buen camino. Pero lo más conocido, obviamente, es su proceso con su hijo San Agustín. Ella tuvo con Patricio 3 hijos que sobrevivieron a edades más, ¿no? A más mayores. Su hijo mayor, San Agustín, pues era, como ya vimos en aquel episodio, un pieza, un figura, es decir, era muy inteligente y sus padres se dieron cuenta de ello, por eso le mandaron a estudiar a Cartago y demás, y a su padre solo le importaba de primeras pues que su hijo fuera bien conocido por ser tan inteligente, por alcanzar buena fama y buenas posiciones sociales, ¿no? Sin embargo, a su madre lo único que le importaba era que su hijo fuera bueno y fuera cristiano, cosa que no, que vamos, no consiguió. De hecho, al principio, pues eso, estaba muy preocupada por la evolución de su hijo, y de hecho, cuando pues, su hijo tendría 19 años, bueno, al principio su hijo cayó enfermo y le pidió a su marido que por favor, antes de morir, que al parecer bastante enfermo estuvo, que le convirtieran al cristianismo. Su marido parece que accedió, pero luego su hijo se recuperó y entonces ya se paralizó y no lo logró. Y posteriormente, su hijo, eso, ya vimos, ¿no? En la vida de San Agustín, que pues eso, a la edad de unos 19 años o así, se convirtió al maniqueísmo, y bueno, pues esto también obviamente fue un proceso muy duro para su madre, ¿no? Porque obviamente ella no quería eso para él. Eh, de hecho, fijaos, ¿no? Para lo que significaba para ella. Él vuelve a su casa, ¿no? De sus estudios y de sus, ¿no? Cuando él estaba ahí en sus oratorias y demás, él volvió a su casa y contando esto de su doctrina nueva a la que él pertenecía, que era la buena y tal, el maniqueísmo, y ella no le dejó entrar en casa. Y le prohibió la entrada en su casa diciendo que no podía hospedar en su casa a ningún enemigo de Dios. ¡Wow! A su propio hijo, ¿no? Qué fuerte. Pues en estos días también en los que había echado a su hijo de casa, al parecer cuenta luego Agustín en sus confesiones, ¿no? Que se lo relató su madre, que tuvo un sueño y este sueño le aparecía un personaje en el que le decía a Mónica, no te preocupes, tu hijo vendrá a ti. Ella, cuando se despertó, fue corriendo a contárselo a su hijo. Y su hijo, orgulloso como era, que era bastante narcisista y orgulloso, pues le dijo, claro, vale, esto significa que tú te vas a convertir al maniqueísmo y vas a venir a mí. Y Mónica le responde, no, en el sueño no me han dicho que mi hijo vendrá a mí. O sea, perdón, en el sueño no me han dicho que yo voy a ser el que vaya a mi hijo, sino que mi hijo vendrá a mí, se acercará a mí. Esto de primeras, pues a Agustín le sorprendió esa respuesta de su madre, ¿no? Tan inteligente, ya que él se vanagloriaba de su propia inteligencia, ¿no? Y bueno, ahí se quedó, pero todavía faltaban, fijaos, 9 años hasta su conversión.
A los 29 años él viaja a Roma, bueno, Agustín me refiero, y su madre quiere acompañarle. En una treta, pues él le engaña para dejar a su madre, que está muy pesada, ¿no? Con esto de que se convirtiera a ese cristianismo, el cual él no veía y tal. Entonces, él la engaña y parte solo hacia Roma. Ella se queda en tierra, pero no desiste. Ella está convencida de que tiene que perseguir a su hijo, va a ser muy pesada, hasta que se convierta al cristianismo. Por tanto, coge el siguiente barco y le persigue a Roma. De allí van a Milán ambos, ya además vimos en el episodio de San Agustín que se establecen en Milán, y es cuando ambos conocen a un personaje del cual también haremos otro episodio, que todavía no lo he hecho, que es Ambrosio de Milán. Este personaje, San Ambrosio, tiene un gran impacto en ambos personajes, en Santa Mónica, que será para ella como un padre espiritual y tal, y en San Agustín, del cual consiguen entre los dos ya finalmente su conversión. En el año 387 San Agustín se convierte al cristianismo. Esto le colma de felicidad a su madre, es lo que había estado persiguiendo durante tantos años, el bienestar de su hijo, bienestar físico y espiritual. Y de hecho, pues ya esto supone que en este mismo año, 387, Agustín, junto con su hermano y su madre, dicen, bueno, vamos a volver a nuestra tierra, que ya toca, estamos en familia, vivimos esta nueva vida como cristianos y vemos a ver qué, ¿no? Y en la playa, en una casa junto a la playa, ellos están ya, como digo, planeando su vuelta, están bueno, pues contemplando el cielo estrellado, en una conversación, madre e hijo, ya en sintonía espiritual, ¿no? Con la recién conversión de su hijo, pues ella, Mónica, proclama le dice a su hijo, ya, ¿qué más me toca por vivir? Yo ya he cumplido con todo lo que tenía. Mi hijo se ha convertido al cristianismo, que Dios me ha concedido mi máximo deseo, ya no tengo mucho más por vivir. Este episodio, que también relata San Agustín en sus confesiones, pues cerrará ya la vida de su madre. Pocos días ella contrae unas fiebres, enferma gravemente y muere en este mismo año 387. Bueno, pues esta es a modo de eso, con algunas anécdotas, ¿no? Y bueno, algunas pinceladas biográficas de la historia de una madre tenaz, una madre devota cristiana con unos hechos que también para su vida, para una mujer, pues fueron bastante admirables y pues cómo, gracias a su tenacidad y a su perseverancia, pues existió no solo, obviamente, su hijo como hijo, Agustín, sino uno de los santos más importantes también de la Iglesia, como fue su hijo, ¿no? San Agustín. Sin la tenacidad de su madre, desde luego, probablemente no estaríamos hablando de San Agustín, tal y como lo conocemos. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este episodio sobre Santa Mónica y nos vemos en el siguiente episodio.